Bueno, acá nos habíamos quedado, ¿sí? Entonces teníamos, ¿sí? Diferentes frutos más raros, más extravagantes, que hoy están muy de moda. Por ahí la tuna no tanto, por lo menos acá, pero bueno, en el norte se come bastante el arrope de tuna, que es muy rico. Y las tunas, tenemos diferentes variedades de tunas, ¿sí? Hay otras variedades como el fruto del dragón, que se come directamente. Bueno, el kiwi es una baya, fíjense que la baya también corresponde a la palta, aunque parezca raro, pasa que la palta es una baya uniseminada. En cambio, las bayas como en el caso del tomate o el kiwi son pluriseminadas, ¿sí? Hay muchas semillas dentro. El arándano también es una baya pluriseminada, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el maracuyá, ¿sí? O la pasiflora, ¿sí? O burucuyá, ¿sí? También conocido, ¿sí? Son bayas, pero con muchas, muchas, muchas semillas, ¿sí? Muchos óvulos. Y en el caso de la tuna es, ¿sí? De ovario ínfero, no es de ovario súpero como las otras, ¿sí? O sea que es una bayita, pero en realidad es una baya, es otro tipo de baya, una baya falsa, por decirlo así. Profe, en lo que le decía a la compañera hace un rato, en la palta es la semilla, no es carozo, porque carozo solo tiene la drupa. Claro, exactamente, muy bien esa diferenciación. Pensé que era carozo el de la, o sea, cuando las, no, es verdad, cuando las terminamos no hay carozo. O sea que ya no se le sigue llamando drupáceo a la palta. Y claro, puede ser drupacio porque se parece a una drupa. Decir drupacio significa parecido a, pero es una baya. Y se define baya por el tipo de placentación que va a tener, por cómo está ubicado, ¿sí? La parte de epicarpio, mesocarpio, ¿sí? Y endocarpio, ¿sí? Todo eso va a definir al fruto, que sea una baya y que no sea una drupa. Justamente, además, no tiene endocarpio pétreo, que la drupa sí, es un requerimiento, ¿sí? Y bueno, nos quedarían las monocotiledonias como para ver algunos frutitos, así ejemplos de frutos monocotiledóneos, ¿sí? Un ejemplito que otro. Y bueno, las palmeras, no podemos no hablar de ellas, de la drupa. Y acá sí es una drupa porque el coco adentro, la parte del coco que nosotros usamos para hacer mates o para hacer artesanías, esa es el endocarpio pétreo, ¿sí? Lo blanco es el endosperma, ¿sí? Y el líquido es el embrión, que está muy chiquitito, ¿sí? Y lo líquido vendría a ser como la parte del endosperma, la parte nutricia del embrión, que no está en los aceites o en la grasa de coco, que es la parte blanca. ¿Sí? El embrión es muy chiquitito y está ahí arriba, ¿sí? Muy chiquitito. El resto es todo alimento. Porque los cocos están acostumbrados a viajar por el mar, miles de kilómetros, entonces, claro, el endocarpio leñoso y el exocarpio ese también bastante duro que tienen, lo protegen del agua salada, hasta que llega a alguna playita, ¿no? Hay que llegar a alguna playita, ya se empieza a pudrir y ahí, bueno, tuki, germina. Pero bueno, en el mar no va a germinar, entonces ahí se tiene que estar protegido. Entonces hay como una historia ahí, como que no se sabe si las palmeras fueron trasladadas por la humanidad en los viajes en barco que hacían los conquistadores, o que realmente ya había palmeras de varios lugares porque van por el agua. Eso, ¿sí? Es una cosa bastante rarita. Pero bueno. Profe, el mesocarpo es el fibroso y entonces ¿cuál es el ectocarpo? ¿No tiene? Sí, el epicarpio es lo verde. Ah, Es una capita muy finita, muy finita. De un par de células nada más. Lo que conocemos como fibra de coco es el mesocarpo, ¿sí? Es lo que se vende para hacer maceta, para hacer sustrato, ¿sí? Es el mesocarpo. Y el endocarpo es la parte pétrea que se usa para hacer artesanía. Bueno, y después tenemos el endosperma sólido, que es lo que sale el aceite de la grasa de coco, o coco rallado, lo que compramos para poner a los alfajorcitos de maicena, o al mate, y el endosperma líquido, que es lo que nos tomamos cuando tomamos agua de coco.
Y y el embrión es muy chiquitito, ahí arriba. Y el origen, fíjense, que dice acá incierto, porque claro, como viaja tanto, es como difícil saber el origen porque se distribuye solita por todo el mundo. Entonces, la familia Arecaceae, ¿sí?, es la familia de las palmeras. Están todas las palmeras ahí dentro de la familia Arecaceae. Son arecáceas. Otra más, ¿sí?, muy conocida, por todos lados tenemos acá, ¿sí? Fíjense que es muy parecida a la Fénix canariensis, pero es la datilera, ¿sí? Va a dar los dátiles que, bueno, a veces se consiguen, a veces no, son importados, ¿sí? Gineceo súpero, gamo carpelar, 3 carpelos, ¿sí? 2 no se van a desarrollar y va a quedar uno sí desarrollándose, y va a ser el que vamos a comer. Norte de África, oeste de Asia es el origen. Y acá tenemos musáceas, ¿sí?, y bromeliáceas. Entramos a el gran bananas, ¿sí?, que fíjense que es una cruza, ¿sí? La que comemos es un híbrido, ¿sí? Una baya derivada de ovario ínfero, ¿sí? Es una baya de ovario ínfero donde también vamos a tener que el receptáculo va a ir engrosándose. Y la infrutescencia que representa el ananá, el sorocio, origen brasileño, ¿sí? Las bromeliáceas generalmente son americanas. Y fíjense lo que dice abajo, son partenocárpicos, ¿sí? O sea que sin fecundación también se van a estar formando la infrutescencia, ¿sí? Sin fecundación también se van a estar formando. ¿Cómo? Sí, es partenogenético. ¿Sí? Aunque no haya fecundación, se forma el fruto igual, la planta lo forma igual. Aunque no lleve semillas adentro, no haya fecundación. Es una estrategia de las plantas para atraer animales que aún así los dispersen, ¿sí? Porque entre venir, a uno se van a comer un fruto con semilla, a uno se van a comer un fruto sin semilla, pero el que tiene semilla lo van a dispersar y así. Es una estrategia de dispersión, en el caso. Y hay otros casos que no, que son estrategias del ser humano, lamentablemente, para erradicar la semilla de los frutos estos, para poder comerlos mejor. ¿Sí? Pero bueno, Profe, todo ¿y la depende. banana y el ananá no tienen semillas? ¿O algunas sí, otras no? Y si se han puesto a mirar ustedes a comer, y en alguna vez, desde que han nacido hasta ahora, ¿se han comido algún fruto de esos con semilla? No sé qué es lo negrito que vemos adentro de la banana, si es la semilla o no. El óvulo no fecundado. ¿Y cómo se reproducen? ¿Por gajo, entonces? Claro, sí. ¿No tienen una estructura, la banana, por ejemplo, que parece medio bulbo o nada que ver? También, sí, un bulbil también se puede reproducir por eso, ahí abajo. Es una estructura de reproducción asexual. Y la ananá como rizomas, ¿no? O sea, las bromelias. Sí, exactamente. O también el mismo ananá, ¿sí? Cuando uno lo corta la parte de arriba donde tiene las hojas, ¿sí?, esa infrutescencia, si uno pone esas hojas en agua, van a tirar raicillas también. Cuando está media verde. Cuando compro la ananá verde, todavía puedo hacer eso. Cuando ya está muy maduro, no. Pero si compro la ananá medio verdongo, puedo tener. ¿Sí? Después, para que se me desarrolle una ananá piola, tiene que haber clima tropical, ¿sí?
Necesito vivir en Misiones, en Formosa, en Salta, ¿eh? Necesito calorcito, todo el año. Y bueno, regiones frutícolas de Argentina, como un panorama, ¿sí? Para que más o menos sepamos qué se puede llegar a estar produciendo en cada provincia, ¿sí? De forma general, porque no quiere decir que no podamos producir cosas en otras provincias, o que no se estén produciendo cosas en otras provincias, ¿sí? Pero bueno, más o menos lo que tenemos acá en Argentina, ¿sí? Bueno, y eso es lo último de este, ¿sí? Se los pasé ahora, es lo último de este, ¿sí? Y volviendo a nuestra clase, que ahora la voy a pasar un poquito más rápida, ¿sí? Porque por ahí puede dar a más confusiones porque no hay tantos ejemplos, ¿sí? Entonces, esto es lo que habíamos visto. Según el número de flores pueden ser monotalámicos o politalámicos, ¿sí? Y acá vamos a tener como politalámicos solo dos, el sorocio y el cicono, ¿sí? Higos o moras o ananás, ya vimos, ¿sí? O la chirimoya, también, habíamos visto, o el fruto del pan, también es otro, ¿sí? Fruto del rey, también llamado. Vamos a tener también el fruto monotalámico, ¿sí? Los conocarpos, la drupa, el floridrupa, el cinorrodón, ¿sí? La legumbre, el folículo, ¿sí? Y el polifolículo. Ahora, ¿sí? Dentro de una sola flor pueden ser agregados o simples. Agregados polirrupa, el cinorrodón, ¿sí? El conocarpo, ¿sí? Que es en realidad el conocarpo se llama cono porque es convexo, ¿sí? El receptáculo de la frutilla, ¿sí? Acá tenemos la frutilla, como conocarpo o poliaquenio. El folículo simple y el polifolículo agregado, ¿sí? Dos tipos de gineceo, ¿sí? Dentro de frutos de los tipos de gineceo, como frutos monotalámicos, ¿sí? Vamos a tener entonces que un carpelo, o sea, va a haber un solo carpelo que puede llegar a ser dialicarpelar. Entonces, un solo carpelo, como en el caso, ¿sí? Que esté dividido en los carpelos. O un solo carpelo que sea gamocarpelar, ¿sí? Perdón, varios carpelos unidos formando algo que sea gamocarpelar, como el caso del hesperidio, ¿sí? Son muchos carpelos adentro que se fusionan sus paredes externas, ¿sí? Que van a dar a su meso y al ectocarpio, ¿sí? Unido. Y en el caso de varios carpelos separados, ¿sí? Dialicarpelares, vamos a tener frutillas, ¿sí? Frambuesas. O directamente podemos también tener el cinorrodón, acá, ¿sí? Que ya lo vimos. El pericarpio, ¿sí? Que acuérdense que esto lo habíamos visto ya, que el pericarpio, bueno, vendría a ser la parte más externa del carpelo, ¿sí? Y según eso vamos a tener, ¿sí? El pericarpio ese se va a dividir en tres partes, el epi, el meso y el endo. Y según cómo sea cada uno, va a definir a una valla, a un hesperidio, a un pepo, ¿sí? A un pomo o a una drupa, ¿sí? Entonces, que el epicarpio sea liso y delgado, que el mesocarpio sea carnoso y que el endocarpio sea carnoso, me va a dar que sea una valla. Ahora, ¿por qué una valla no es una drupa? Y por qué el epicarpio de la drupa es liso, ceroso o pubescente. El mesocarpio es carnoso, pero el endocarpio es leñoso. Entonces ahí hay una diferencia gravísima entre una drupa y una valla. ¿Sí? Un pepo y un melónido. ¿Sí? Un pepo y un pomo. Y el pomo, el endocarpio es cartilaginoso, pero en el pepo, los zapallos, el endocarpio es carnoso. ¿Sí? Y en el endocarpio, en el hesperidio, y jugoso. ¿Sí?
Entonces, la diferenciación del pericarpio me va a dar también los tipos de fruto, ¿sí? El tejido placentario, ¿sí? Cómo se va a estar desarrollando, de qué manera el tejido de la placenta se desarrolla y forma, ¿sí? Estructuras, ¿sí? En el caso del tomate va a ser todo ese juguito que anda dando vuelta alrededor de las semillas, ¿sí? El tejido placentario. Y en el caso de todas las brasicas, a las familias de los repollos, o las coles, va a ser esa estructura transparente, ¿sí? Que va a estar en el medio dividiendo las semillas, ¿sí? El tejido placentario, que es sequito, que no es jugoso, ¿sí? No es carnoso. ¿Sí? La posición del gineceo, si es súpero, ínfero, medio, que eso lo estuvimos viendo más bien, mejor con los ejemplos, ¿sí? Como vamos a estar viendo en el fruto eso, de qué manera, haciendo cortes, los frutos, ¿sí? Recuerden que lo fucsia es el fruto y lo verde es lo que quedó del receptáculo, ¿sí? Los de ovario súpero prácticamente casi no vamos a ver receptáculo, pero en los de ovario medio, como el cítrico, sí, vamos a ver un poquito, y en el de ovario ínfero todo el receptáculo vamos a ver. Los vestigios que podemos llegar a ver o no de la flor, ¿sí? Entonces, con respecto a la posición del gineceo, bueno, de súpero, y baya, esperidio, drupa, legumbre. Ínfero, ¿sí? También puede haber bayas ínferas, ¿sí? Como vimos en el caso de la banana, ¿sí? Que es una baya ínfera, y baya súpera es el tomate, ¿sí? El esperidio solo va a ser súpero, el pomo siempre va a ser, ¿sí? Ínfero, igual que el pepo, ¿sí? La drupa puede haber drupa ínfera y drupa súpera, ¿sí? Eso es interesante saberlo también, que vamos a tener drupa ínfera, drupa súpera. La legumbre solo va a ser súpero, y la cipsela, ¿sí? Que es el caso único del girasol, y algunas otras especies también de margaritas, va a ser solo ínfero. Drupa súpera es el durazno, y drupa ínfera, ¿cuál? Drupa ínfera, no me acuerdo, pero lo vimos recién en el ejemplo. Creo que es la almendra que tenemos ahí, si no me equivoco. Ah, ok. Y el receptáculo, bueno, solo lo vamos a tener en cuenta en los de ovario ínfero, ¿sí? Porque justamente me va a dar, me va a dar, ¿sí? Esa protección, o lo que nos vamos a comer en el caso de las manzanas, ¿sí? De los pomos. Entonces, cuando el receptáculo, ¿sí? Va a estar engrosado, puede ser que de una cipsela, en el caso que sea bien sequito, en el caso de se transforme en un fruto cipsela, que es el caso del girasol, o una nuez, ¿sí? En el caso de los robles, ¿sí? Ese ovario va a estar transformado en una nuez. Y dentro va a estar, ¿sí? La semilla. Y acá tenemos, en el caso de cuando ese receptáculo no es seco, sino que es carnoso, ¿sí? Más allá de el fruto, ahora vamos a hablar de los politalámicos. Los anteriores eran secos y carnosos monotalámicos. Ahora vamos a hablar de los carnosos politalámicos, ¿sí? Que acá tenemos el sorocio y el cicono, ¿sí? Como dos ejemplos de justamente este tipo, ¿sí? De infrutescencia, donde el ovario es ínfero. Y acá tenemos los dos ejemplos, el sinorrodon y el conocarpo, o la frutilla, ¿sí? Con el el receptáculo cóncavo o convexo, ¿sí? De ovario ínfero también, ¿sí? Pero que el receptáculo es cóncavo o convexo, ¿sí?
más sobre el receptáculo, ovario ínfero, pero diferentes, ¿sí? Además, ¿sí? Fíjense el pepino cortado cuando es joven, cómo se ve, ¿sí? Que es el receptáculo engrosado, y dentro de ese receptáculo engrosado voy a tener, ¿sí?, los carpelos. Número de carpelos, y bueno, ¿sí? La legumbre es un único unicarpelar. El resto van a ser todos pluricarpelares, ¿sí? La baya, ¿sí? Que ahí tenemos tomate. En el caso de la palta, que es una baya, también es pluricarpelar, pero algunos de esos carpelos abortan y queda uno solo, ¿sí? Y acá tenemos, sí, el tomate, donde vamos a ver que cada gajito de ese tomate vendría a ser, sí, un carpelo. Que está gamo, ¿no? Es gamo. Sámara, que puede ser unicarpilar o plurilocular, si la sámara es simple o la sámara es doble. Y ahí, o sea, como decir por alguna manera, las hojitas esas que recubren la semilla es la sámara, Ujú, es el carpelo, y ahí sería claro. viali o gamo. Están unidos, ¿no? ¿En cuál caso? En la, ¿no es la misma el dibujito, la sámara? Ah, la sámara doble, debo decir, la disámara del caso del láser. No, no, la sámara simple, el fresno. Es, Es, es unicarpelar. ok. Y la otra es pluri, Bicar, pero bic- gamo o bicarpelar. diali. Bicarpelar diali, o sea, está gamo unido en la base nada más. Ok. Y la presentación, sí, esto no quiero que le presten mucha atención, pero bueno, si la presentación es marginal, es una legumbre. Si es parietal, es un pepo. Si es axilar, es un hesperidio. Si es central, es una cápsula. Y si es basal o apical, puede ser una cipsela. ¿Eh? Porque esto es re difícil de verlo. Sí, entonces, bueno, sepan que existe, pero no va a ser un requerimiento para un parcial ni nada por el estilo. ¿Cuál es el dibujito de la cápsula que no me doy cuenta? La cápsula, y pensar en la amapola. O esto que está acá es el frutito también del eucalipto. Ah, ok. Adentro del frutito del eucalipto está lleno de semillas. Y bueno, y acá el número de semillas, así, uniseminado, la palta, que es una baya uniseminada, ¿sí? Pluriseminado, sí. El maracuyá, los zapallos, ¿sí? La drupa, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí?, varias ahí, pluriseminadas o uniseminadas. El maíz, que es fruto cariopse, uniseminado. Y la sámara, que puede ser de una o de dos. Lo que vimos. Y la dehiscencia, ¿por dónde se va a estar abriendo? ¿Sí? Se va a estar abriendo por la unión de ese carpelo que se unió por los bordes de la hoja, o se va a estar abriendo por el lugar por donde circula la savia y el agua, o sea, por la nerviación, que es la parte verde. Y bueno, hay frutos que se abren, en realidad la dehiscencia es solo para frutos secos, ¿sí? A la madurez.
se van a abrir, ¿sí?, por el lado de donde se unieron las hojas para formar el carpelo, ¿sí?, cerradito, la botellita. Y hay otros que van a estar abriéndose por el otro lado, por el lado donde está justamente la nervadura de esa hoja. Entonces, por ejemplo, la dehiscencia del folículo es sutural, por la sutura, simple. Y este es el braquiquito, lo que yo te decía. Se va a abrir por la sutura, y es un folículo. A su vez el braquiquito son polifolículos, son varios de estos en una única flor. ¿Sí? La legumbre es sutural doble, ¿sí? Se abre por ambas suturas, por la sutura, perdón, y también se va a abrir por la parte donde va a estar el haz vascular, ¿sí?, de esa hoja que se plegó. ¿Me explico, gente? No, Más esto no lo o entiendo. menos. O sea, ¿recuerdan cuando cuando hablamos de los carpelos, que es una hoja que se pliega y se pega sobre sí misma, ¿sí? Sí, entiendo ¿Recuerdan que eso de el los carpelos? naranja quiere mostrar que es donde se unieron las hojas carpelares, pero el verde, que usted dice que es los vasos, no lo entiendo. Y es la parte donde va la vena principal de una hoja. Cuando ustedes me dibujaban la hoja, que dibujaban la hoja para entregar, cuando dibujaban, ¿no me dibujaban una central en el medio de la hoja? Sí, pero acá en el fruto, ¿puede señalar con el mouse dónde sería eso? Ahí en... Y puede ser o esta parte o esta parte de atrás. ¿Sí? Uno es el haz central y otro donde se plegó la hoja. ¿Sí? Uno es el haz central y el otro donde se pegó la hoja. No hay dos nada más en el caso de la legumbre. Ok, ahí entiendo. Uno de los costaditos es el haz y otro es donde se plegó la hoja, y como se puede abrir Claro. por los lados, ok. Se abre por los dos lados. La legumbre se abre por ambos lados. Aparte, si piensan en una arveja, cuando la cosechan, se abre por los dos lados, ¿sí? Claro, las chauchas. Ujú. Sí, todas se abren por los dos lados, ¿sí? En cambio, la anterior ven que solo se abre por una, y queda como un botecito. La otra parte queda unida, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí, Sí, sí. Bien. Y después tenemos, ¿sí?, la dehiscencia para en el caso de la silicua y la silícula, ¿sí?, que es placentifraga, se llama, o placentífraga, ¿sí? es eso que Sí, explicó de las brasicáceas, que lo que sea, que está como esa telita, por decirlo de alguna manera. claro, la telita del medio, que ahí se ve tabique, que dice en la foto, ¿sí?, justamente es el tejido placentario. Y justamente se abre por ahí, por ese tejido placentario. Y las dos tapitas que voy a tener, ¿sí?, del frutito de las coles, van a ser, ¿sí?, los carpelos, que se cayeron por completo, enteritos. Y donde estaban unidos los carpelos, ¿sí?, ahí está el tejido placentario que queda y donde van a estar pegadas las semillas a ese tejido placentario. ¿Me explicó? Sí, no puedo creer que el lunes tengamos otro tema nuevo. Estoy en crisis. El lunes es el último tema, pasado mañana. Más cosas sobre dehiscencias, ¿sí? Esto es más que nada para conocimiento y que sepan de qué manera pueden abrir, ¿sí?, las cápsulas. Pueden ser cápsulas loculicidas o septicidas, ¿sí? Lóculo significa hueco, y abren por un huequito y largan. Y septicida por los septos, ¿sí?, que vendrían a ser las líneas verdes, esas que van a abrir justamente por donde iba a circular el haz vascular en esos carpelos, que eran hojas. Y entonces, loculicida, el algodón, o también puede ser una cápsula loculicida, ¿sí?, en el caso de
la amapola o el caso de del eucalipto. Bueno, estas son cosas más que nada para el conocimiento de ustedes, para que las tengan y para que sepan que existen. No lo vamos a tomar en parcial a esto, ¿sí? Entonces vamos a tener también cápsulas poricidas, porque hable por un pequeño porito arriba de todo, ¿sí? Esto para que tengan en cuenta cómo van a abrir esos frutos que son secos a la madurez y para que salga la semilla de alguna vez adentro, porque como están secos, está duro, tiene que haber algún lugar por donde salgan las semillas, y bueno, se va dando, ¿sí? Entonces hay un montón de tipos de dehiscencias para los frutos secos, un montón. Y puede haber más, seguro, que todos estos. Pero para que tengan una idea, así que tienen nombre, que tienen formas de apertura, tiempos, están todo medido, tabulado, ya se sabe todo, ¿sí? Bueno, y esto también es por el tema más de dispersión, ¿sí? Cómo van a dispersarse las semillas, los frutos, ¿sí? Más que nada tenía que ver con lo que yo le comenté al principio, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya ampliar el territorio, ampliar la diversidad genética, ¿sí? Que las plantas estén separadas y así se obligue a una reproducción sí, cruzada, montones de cosas que van a estar ocurriendo ¿sí? En el reino vegetal, ya que no se pueden mover, tienen que buscar la manera de llegar ¿sí? A otros lugares. Entonces, ¿qué tipo de dispersión vamos a tener? Autocórica, ¿sí? Cuando sea la misma planta, ¿sí? La que se dispersa sola. Anemocórica cuando la dispersión es por el viento. Entonces, ¿qué pasa? Alguna parte del fruto se va a transformar en algo que va a permitir que el viento lo lleve más fácil. ¿Sí? Ya sea que las semillas son muy chiquititas y que el viento las lleva volando, como en el caso de las orquídeas, o que la semilla o fruto ¿sí? Derive alguna parte de ella en algo que permita que el viento lo lleve más fácil. Y zoocórica, que es la más evolucionada, ¿sí? Donde dependiendo ¿sí? cómo va a ser ese fruto, esos animales lo van a ir llevando. Ya sea de forma pasiva o activa. Activa es comiéndolo. Y pasiva es que se le prende a alguna parte del animal por la forma del fruto. ¿Sí? Y por último, la antropocoria, porque la antropocoria también es una forma de dispersión nosotros, no sé, bueno, no me sale el nombre ahora, ¿sí? Entonces, nosotros también vamos a estar dispersando, porque vamos, dependiendo del uso de la planta, le vamos a llevar ese fruto a la otra parte del mundo, ¿sí? Lo vamos a ir dispersando también, ¿sí? Entonces, podemos distinguir estos 4 tipos de dispersiones mayoritarias, ¿sí? Autocoria, anemocoria, zoocoria y antropocoria. Bueno, y la hidrocoria por agua, obviamente, también. Los cocos, sí, y los sedum también van a ir flotando las semillitas esas, o el fruto entero, y van a llegar a otros lugares más lejanos. Bien, puede existir eso. Me estaba olvidando. Y ahora sí, con esto cerramos lo que es la larga clase teórica de frutos, ¿sí? La larga clase teórica de frutos. Y práctico de frutos no vamos a tener, o sea, el sábado es el parcial, que era el día presencial, y no vamos a estar abriendo frutos y mirando. Y la realidad es que no, porque si tengo que tomar fruto y no hicimos la parte práctica, estamos medio al horno, ¿sí? Estamos medio al horno. ¿Sí? Yo el cuatrimestre pasado prioricé, ¿sí? Durante las clases, por ahí ver frutos
pero no vimos nada de claves dicotómicas, ¿sí? El cuatrimestre pasado no saben lo que es una clave dicotómica, no saben usarla, ¿sí? Entonces yo este cuatrimestre lo que prioricé fue que sepan usar una clave y que si en algún momento les toca diferenciar plantas, que aunque sea sepan un poquito, ¿sí? Eso prioricé. Ahora, dejé, ¿sí? Tuve que no priorizar los frutos, por ahí. Que al interés por ahí de la materia, o al interés de ustedes como viveristas o como agroecólogos, por ahí, qué sé yo, les puede interesar, sí, al interés general. Pero ahora, a la hora de ir a trabajar, no sé qué diferencia puede marcar que ustedes sepan, ¿sí? Cortar un fruto y saber de qué flor viene, más que el interés por ahí saber de qué familia es, o cómo se dispersa, o cómo se poliniza, o cómo era la flor, ¿sí? O cómo encontrar la familia, ¿sí? Saber las características de esa familia. A mí me pareció un poco más interesante eso, y bueno, prioricé eso en este cuatrimestre, ¿sí? Ahora, lo que voy a tomar van a ser justamente las cosas que prioricé, no las cosas que no prioricé, ¿sí? No les voy a estar tomando la morfología interna de un fruto si no lo vimos. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora, sí le voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Si les muestro una clave dicotómica o les muestro, ¿sí? Una clasificación, como hice hoy, que sepan decirme qué significa magnoliofita, ¿sí? Que son dicotiledonias. Alguien no me sabe decir eso y bueno, vamos a ver por qué no lo sabe decir, ¿sí? Claro, pero, o sea, nos va a mostrar una clave dicotómica para analizar, no es que nos muestra una flor y tenemos que armar la clave Y dicotómica. claro, lo que yo quiero es que ustedes vean una clave dicotómica y sepan distinguir que está ahí, ¿sí? No que a través de la flor lleguen, porque eso lo va a hacer el taxónomo, ¿me explicó? Ok, ok, menos mal. Me hago entender, ¿no? Lo que vamos a estar evaluando, lo que voy a estar evaluando, ¿sí? Ahora, lo que sí voy a pretender es que si yo les muestro una flor de monocotiledonia y una flor de dicotiledonia, sepan diferenciármelas, ¿sí? Y las características. Que sepan las características de las monocotiledonias, que sepan las características de las dicotiledonias, que sepan las características, ¿sí? De que me van a diferenciar un helecho de una planta con flor, que sepan diferenciarme, ¿sí? Lo que es un talófito de lo que es una planta superior, ¿sí? Las diferencias que vamos a encontrar, por qué un hongo es un hongo y por qué no es considerado dentro del reino vegetal, cosas así. Bueno, ahora se va a acabar, ¿sí? Y quienes quieran, voy a hacer un resumen rapidito de 10 minutos de flor, ¿sí? 10 minutitos ahí rápido como para hacer un resumen, ¿sí? Y hacer un mini repasito de las cosas que hemos estado viendo de flor, ¿sí? 10 minutitos, no más. Perfecto. Así que lo que voy a hacer es dejar de compartir ahora,